Ella es una cristiana de Tailandia. Engañada por los rumores del Partido Comunista, su familia hace todo lo posible por impedirle que crea en Dios. Creí en Dios en Tailandia y querían controlarme. Si hubiera estado en China, me habrían mandado a la cárcel. Su familia la confina en casa, para que no pueda contactar con sus hermanos y hermanas ni cumplir con el deber. Me trataban como a una prisionera y me vigilaban a diario. Realmente me sentía encarcelada. ¿Cómo supera esta difícil y dolorosa etapa? Acepté la obra de Dios de los últimos días en 2019. La palabra de Dios me permitió ver que Dios Todopoderoso revela la verdad de las 3 etapas de la obra de Dios, el misterio de la encarnación de Dios, el sentido de la obra de juicio, cómo corrompe Satanás a la gente, cómo Dios la salva y cómo la gente puede purificarse y tener un hermoso destino. Estas palabras tenían autoridad y nunca antes las había oído. Parecían prácticas y me proveían de tal forma que calmaban mi sed espiritual. Segura de que Dios Todopoderoso era el regreso del Señor Jesús, estaba emocionada. Jamás imaginé que podría recibir el regreso del Señor Jesús en vida. Era afortunada. Luego, solía asistir a reuniones, predicaba el Evangelio y cada día era pleno y agradable. ¿En ese momento te estorbaba tu familia? No en ese momento. Pero poco después, mi hermano y mi cuñada se enteraron de mi fe en Dios. Mi cuñada es china y trabajaba en una oficina pública, así que mi hermano se fue a China con ella. Mi hermano me llamó y dijo, el gobierno chino persigue a los creyentes en Dios Todopoderoso. No me opongo a tu fe en el Señor Jesús, pero sí en Dios Todopoderoso. Crees en una persona, no en Dios. ¿Qué te pareció que tu hermano dijera eso? Al oírlo, supe que repetía un rumor. Ya que al buscar y estudiar yo miraba muchos videos de creyentes de la Iglesia de Dios Todopoderoso perseguidos por el Partido Comunista. Y sabía que el camino verdadero es perseguido. Cuando Dios viene a obrar, lo persiguen las fuerzas de Satanás. Como cuando vino a obrar el Señor Jesús, los líderes religiosos y el régimen romano se resistieron a él y lo persiguieron frenéticamente. Así es. Entonces le dije, creo en Dios, no en una persona. Cuando Dios viene a la tierra a realizar su obra, debe encarnarse en el Hijo del Hombre para que podamos acercarnos a Él. Como Dios se hace humano, debe nacer en una familia y llevar una vida humana normal. Dios Todopoderoso parece una persona normal, pero tiene en su interior el Espíritu de Dios. Dios Todopoderoso ha expresado muchas verdades y obra para salvar a la humanidad, cosa que nadie más puede hacer. Cierto. El Señor Jesús parecía una persona normal, pero su esencia era la de Dios. Y podía expresar la verdad y redimir a la humanidad, algo que no podía hacer cualquiera. ¿Creer en el Señor Jesús es creer en una persona? No hagas conjeturas de lo que no entiendes. Es imperdonable el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Los fariseos blasfemaron contra el Señor Jesús diciendo que Belcebú lo ayudaba. Al final, Dios los castigó y maldijo. Yo no te obligo a creer. No me impidas tú creer en Dios. ¿Y siguió entrometiéndose en tu fe en Dios? No me hizo ningún caso. Cuanto más le refutaba, más me reprendía. Al ver que lo habían engañado los rumores del partido y blasfemaba contra Dios, me decepcionó. Al día siguiente, también llamó mi cuñada para persuadirme y asustarme. Tu fe en Dios Todopoderoso es ilegal en China. Podrían fusilarte. Si creyeras en Dios en China, te habrían detenido. El gobierno chino detiene a todo creyente de tu iglesia que encuentra. Nadie escapa. Sus palabras me mostraron la realidad de cómo el PCCH se resiste a Dios y persigue a los cristianos. Y entendí la difícil situación de los hermanos chinos que creen en Dios. También se sentía extraño. Hacía años que creía, pero mi familia nunca me lo impidió.
¿Por qué me persiguieron en cuanto empecé a creer en Dios Todopoderoso y se volvieron tan indiferentes? Recordé que mis hermanos hablaron de la persecución, del camino verdadero y de que Satanás se entromete en la obra de Dios. Así es. Comprendí que la persecución de mi familia era una perturbación de Satanás, por lo que cuanto más me persiguieran, más quería seguir a Dios Todopoderoso. Demos gracias a Dios. Esta persecución te ayudó a cultivar el discernimiento y a tener más fe. Así es. Mis hermanos compartieron unas palabras de Dios. En cada paso de la obra que Dios hace en las personas, externamente parece que se producen interacciones entre ellas, como nacidas de disposiciones humanas o de la interferencia humana. Sin embargo, detrás de bambalinas, cada etapa de la obra y todo lo que acontece es una apuesta hecha por Satanás ante Dios y exige que las personas se mantengan firmes en su testimonio para Dios. Mira cuando Job fue probado, por ejemplo. Detrás de escena, Satanás estaba haciendo una apuesta con Dios, y lo que aconteció a Job fue obra de los hombres y la interferencia de estos. Detrás de cada paso de la obra que Dios hace en vosotros está la apuesta de Satanás con él. Detrás de todo ello hay una batalla. De estas palabras de Dios entendí que esta era una batalla espiritual. Cuando Dios salva a alguien, Satanás se esfuerza para perturbarlo y arrastrarlo al infierno con él. Lo que ocurrió ese día fue que al parecer mi hermano y mi cuñada me estorbaron, pero en realidad fue una perturbación de Satanás. Tenía buena relación con ellos y mi hermano solía hacerme caso, pero tras escuchar los rumores del partido parecían personas distintas. Utilizaron toda clase de trucos para forzarme a abandonar a Dios y sus palabras me helaron el corazón. Creía en Dios en Tailandia y querían controlarme. Si hubiera estado en China, me habrían enviado a la cárcel. Sí. Vi que Satanás es malvado y que yo no iba por la senda de ellos. Eran mis familiares, pero no éramos compatibles en espíritu. No éramos personas de un mismo tipo y no quedaba nada de nuestro afecto de siempre. Esa noche miré un video de testimonio sobre los hermanos torturados por el partido. Por más que sufrieran en la carne, seguían firmemente a Dios. Por medio de la oración a Dios y de la guía de su palabra, pudieron vencer la debilidad de la carne, y algunos hasta renunciaron a vivir por mantenerse firmes en el testimonio. Sus experiencias me inspiraron. En circunstancias tan dolorosas, pudieron conservar su fe y no ceder ante Satanás. La persecución que yo padecía no era nada. Esto me dio más fe para afrontar cualquier situación venidera. Gracias a Dios. ¿Posteriormente continuaron persiguiéndote? Como no pudieron convencerme, incitaron a mi esposo a que me frenara, diciéndole que yo no querría hijos ni familia. También el pastor difundió falacias difamatorias para engañarlo, diciéndole que creía en una persona. Al oírlo, mi esposo se opuso a mí. Si veía que navegaba por la web de la Iglesia de Dios Todopoderoso, solía desconectar el cable de red de casa, cerraba la puerta sin dejarme entrar. Lo hacía todo por perturbarme e impedirme leer la palabra de Dios. Como sabía que era una intromisión de Satanás, no podía ceder. Al ver que no podía disuadirme, me dijo: si sigues creyendo en Dios Todopoderoso, nos divorciamos y tendrás que irte, tienes que decidirte. Le dije: si no creyera en Dios, ya me habría divorciado. Tuviste una amante, pero lo dejé pasar porque creo en Dios. Si no hago nada malo, ¿por qué tratas de frenarme? Si quieres divorciarte de mí, no tengo opción. Aunque tenga que irme, creeré en Dios. Así que tomé mi ropa y me fui. En ese momento no sabía qué hacer. Al pensar en mi hijo pequeño, quise quedarme. ¿Fue doloroso en su momento? Así es. Por ello, contacté con mis hermanos para contarles mi estado, y uno me envió unas palabras de Dios. A lo largo de su obra,
Desde el principio hasta ahora, Dios ha dispuesto pruebas para cada persona, o mejor dicho, para cada persona que le sigue. Y estas vienen en distintos tamaños. Están los que han experimentado la prueba del rechazo por parte de su familia, los que han pasado por la prueba de los entornos adversos, los que han sufrido la prueba de ser arrestados y torturados, los que han pasado por la prueba de tomar decisiones y los que se han enfrentado con las pruebas del dinero y el estatus. En general, cada uno de vosotros se ha enfrentado a todo tipo de pruebas. ¿Por qué obra Dios así? ¿Por qué trata a todos así? ¿Qué tipo de resultado busca? Esta es la idea central que deseo comunicaros. Dios quiere ver si la persona es o no de las que le temen y se apartan del mal. Esto significa que, cuando Dios te envía una prueba y hace que te enfrentes a alguna circunstancia, su intención es comprobar si eres o no una persona que le teme, que se aparta del mal. Tras leerlas, entendí que la persecución de mi familia también era una prueba para mí, para ver si satisfacía a Dios o a Satanás. Comprendí que tenía que elegir, pero aún quedaba un hilo de esperanza. Todavía deseaba que mi esposo cambiara. Pero entonces él y mi hermana me encontraron y me dijeron: necesitas dejar de creer. ¿Es que no lo ves? Ya ni quieres a tu familia. Respondí airada: nunca dije que no quiera a mi familia. Eres tú quien me impide creer en Dios y quieres divorciarte. ¿Es demasiado pedir un poco de libertad religiosa? También me llamó mi padre. ¿Qué Dios? No lo creas. Vete a casa con tu esposo. Me enojé y discutí con ellos. No es un error creer en Dios. ¿Por qué tratan de controlarme? Al ver mi padre mi firmeza, pidió a mi esposo que me golpeara y que él asumiría la culpa si moría. ¿Eso dijo tu padre? ¿Qué hizo tu esposo? No me pegó, pero me quitó la tarjeta bancaria y me destrozó el teléfono y la computadora. Luego, mi esposo y mi hermana me metieron en un auto y me llevaron a casa. Por el camino se sentaron a mi lado y fueron brutales conmigo. Así entendí cómo se sentían los hermanos chinos al ser detenidos por la policía. ¿Te decepcionaron? No parecían mi familia en absoluto. Y yo ya no tenía esperanza en ellos. No sabía cómo me perseguiría mi familia en el futuro, así que oré en silencio, pidiéndole a Dios que me guiara para elegir bien. Esa noche me sentí muy triste. Casi todos los días predicaba el Evangelio, pero ya no podía hacerlo. Como mi familia sabía que creía en Dios Todopoderoso, se unieron para perseguirme. Dado que mi cuñada trabajaba en el gobierno chino y tenía dinero, mi familia la obedecía. Y ella los instigaba a perseguirme, y llegarían a matarme para que no creyera. En ese momento vi con claridad su resistencia a Dios. No eran más que unos diablos, enemigos de Dios. Así es. También recordé que Job afrontó tan dolorosa prueba, pero no se quejó de Dios. En cambio, oraba en silencio ante Él y buscaba su voluntad. Por lo que yo también debía mantenerme firme y no ceder ante Satanás sin importar las circunstancias. Gracias a Dios. No se detuvieron, ¿cierto? Así es. Al día siguiente, mi esposo me devolvió a casa de mis padres. Como mi madre temía que huyera, en cuanto me vieron me pidieron mi tarjeta de identidad. No me dejaban sola. Cuando me duchaba o iba al servicio, mi madre me vigilaba. Hasta mandaban a mi sobrina a dormir conmigo. Y si encendía la luz, al instante llamaban a la puerta a ver qué estaba haciendo y me ordenaban apagarla. Estabas en arresto domiciliario. Así es. Lo que lo hacía más insoportable era que a las 3 de la madrugada mi madre hacía ruido y llamaba a la puerta. Eso me frustraba mucho.
Por el día me vigilaban de cerca. No me dejaban hablar con nadie, ni con la vecina de al lado. Y los vecinos me miraban como si no me conocieran. No me quedaba más remedio que hacer lo que me ordenaban. Me trataban como a una prisionera y me vigilaban sin tregua. Me sentía encarcelada. Me trataban así porque hacían caso de los rumores del partido. Querían cortar mi vínculo con mis hermanos y hacer que perdiera la fe. Me sentía muy triste. Extrañaba las reuniones con mis hermanos todos los días. La obra de Dios finaliza, pero no podía leer la palabra de Dios ni cumplir con el deber. ¿Iba a ser descartada? Eso me ponía nerviosa y solo quería escapar y poder creer libremente en Dios. ¿Cómo podías vivir bajo tanta presión? Me escondía en el servicio y oraba a Dios para pedirle una salida. Después mis padres me pidieron que trabajara con mi hermano y su mujer en el Naranjal, donde podrían vigilarme. Esta cuñada no me prohibía creer en Dios, así que mientras trabajaba escuchaba la palabra de Dios en línea por su celular. Daba gracias a Dios por abrirme un camino. Demos gracias a Dios. Recuerdo unas palabras de Dios especialmente emotivas. Habiendo pasado por estas dos pruebas, en Job nació una experiencia más rica que lo hizo más maduro y experimentado, más fuerte y de mayor convicción. Aumentó su confianza en lo correcto y el valor de la integridad a la que se hacía con firmeza. Las pruebas de Jehová Dios sobre Job le proporcionaron un profundo entendimiento, un hondo sentido de la preocupación de Dios por el hombre y le permitieron sentir lo precioso de su amor. Desde ese momento, a su temor de Dios se añadieron la consideración hacia Él y el amor por Él. Las pruebas de Jehová Dios no solo no distanciaron a Job de Él, sino que acercaron su corazón a Él. Cuando el dolor carnal que Job soportó alcanzó su punto álgido, la preocupación que sintió de parte de Jehová Dios no le dio más elección que maldecir el día de su nacimiento. No planeó esa conducta con gran antelación, sino que fue una revelación natural surgida de la consideración y del amor hacia Dios desde el interior de su corazón. Fue una revelación natural producida por su consideración y su amor hacia Dios. Es decir, al aborrecerse a sí mismo, ya no estaba dispuesto a atormentar a Dios ni podía soportarlo. Su consideración y su amor alcanzaron el punto de la abnegación. En ese momento, Job elevó su adoración, su anhelo de Dios y su consagración a Él de toda la vida hasta el nivel de la consideración y el amor. Al mismo tiempo, también elevó su fe en Dios, su obediencia a Él y su temor de Él hasta el nivel de la consideración y del amor. No se permitió hacer nada que dañase a Dios, ninguna conducta que pudiera herirlo ni causarle dolor, pesar o incluso tristeza a Dios por culpa suya. A sus ojos, aunque Job seguía siendo el de antes, su fe, su obediencia y su temor de Él le habían producido una satisfacción y un disfrute completos. En este momento, Job había alcanzado la perfección que Dios esperaba que alcanzara. Se había convertido en alguien verdaderamente digno de ser llamado perfecto y recto a sus ojos. Job afrontó las tentaciones y los ataques de Satanás. Lo despojaron de sus hijos y de sus bienes. Tenía el cuerpo lleno de llagas y mucho dolor. Pero por temor a Dios, no hablaba ni actuaba a la ligera, sino que antes se presentaba ante Él a orar y buscar su voluntad. Supo que Dios estaba con él de corazón en el dolor y sintió su cuidado hacia las personas. Job no soportaba la idea de que Dios sufriera, así que prefirió maldecir el día que nació antes que culparlo. Se mantuvo firme y humilló a Satanás diciendo: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Amén.
Sin importar cómo se burlaran de Job sus amigos y su mujer, él conservó su fe auténtica en Dios. Y su testimonio humilló a Satanás, que ya no pudo acusarlo. Noté que en esta experiencia no me amparaba en Dios para descubrir las tramas de Satanás, ni buscaba los buenos propósitos de Dios en ese ambiente. Por el contrario, me resistía y me quejaba. Al meditar la palabra de Dios y orar, creció mi fe. Fuera cual fuera el ambiente en que me hallara, imitaría a Job. Me mantendría firme en el testimonio de Dios. Gracias a Dios. Tras leer las palabras de Dios y comprender su voluntad, es fácil obedecer. Así es. Pero seguía sintiendo mucha debilidad. Cada día iba a trabajar con mi hermano mayor y su esposa. Al ver el amor entre ellos, siempre juntos, no podía evitar envidiarlos. ¿Por qué no podía tener una vida familiar normal? Al pensarlo, sentía ganas de ceder. Sobre todo al momento de cenar, y veía a su familia unida y feliz mientras yo estaba triste y sola. Mi corazón sufría y no podía contener las lágrimas. Me di cuenta de que me interesaba la carne. Y recordé que Dios se hacía carne en los últimos días y expresaba la verdad para salvar a la gente. Era el momento para buscar la verdad. Pero mi esposo me obligaba a dejar de creer. No teníamos nada en común, y estando juntos éramos infelices. Al recordarlo, me sentí un poco mejor. Tomé el teléfono de mi cuñada y escuché algunos himnos. Empezó a sonar, deberías abandonar todo por la verdad. Debes sufrir adversidades por la verdad. Debes entregarte a la verdad. Debes soportar humillación por la verdad. Y para obtener más de la verdad, debes padecer más sufrimiento. Esto es lo que debes hacer. No debes desechar la verdad en beneficio de una vida familiar pacífica, y no debes perder la dignidad e integridad de tu vida por el bien de un disfrute momentáneo. Debes buscar todo lo que es hermoso y bueno, y debes buscar un camino en la vida que sea de mayor significado. Si llevas una vida tan vulgar y no buscas ningún objetivo, ¿no estás malgastando tu vida? ¿Qué puedes obtener de una vida así? Debes abandonar todos los placeres de la carne en aras de una verdad, y no debes desechar todas las verdades en aras de un pequeño placer. Personas como estas no tienen integridad ni dignidad. Su existencia no tiene sentido. Gracias a Dios por permitirme oír esta canción. Supe que no podía dejar de buscar la verdad por un pequeño goce carnal. Dios ya está realizando la obra del juicio para concluir esta era. Si no alcanzamos la verdad, perderemos la ocasión de salvarnos, y al final todos caeremos en el desastre. ¿Qué importa una familia feliz? ¿No es algo temporal? Así es. No hay mayor pérdida que no alcanzar la verdad. Al pensarlo, sentí un gran alivio, como si estuviera cara a cara con Dios. Sentí seguridad y gozo en mi corazón, y no me sentía sola. Gracias a Dios. Después de semanas en casa de mis padres, un día, en un descuido de mi familia, escapé y permanecí en un hotel. Pero pronto mi sobrino y mi hermano me encontraron y me llevaron de vuelta. Luego, mis padres invitaron a toda la aldea a casa a cenar para pedirles que me vigilaran y que me atraparan si se enteraban que había huido. Mi esposo vino con nuestro hijo a pedirme que dejara de creer y volviera a casa. Mi hijo no se me acercó. Le pregunté por qué y dijo: «Papá dice que estás loca y podrías matarme». Eso me enojó mucho. ¿Cómo podía enseñarle eso a un niño pequeño? Eso arruinó la relación con mi hijo. Debía comprarle golosinas para que me hablara. Me sentía muy triste y deseaba que mi familia cesara. Pero entendía que me equivocaba. Todos ellos odiaban a Dios y nunca cambiarían.
Mi esposo continuaba tratando de convencerme y mis padres pidiéndome que no creyera. Les decía, no puedo dejar de creer. Mi esposo, al ver que permanecía firme, se fue con mi hijo. Una mañana, poco después, mi hermano regresó de otro pueblo con uno de mis vestidos. Me dijo, esta mañana temprano fui a un exorcista a purificarte. Mi padre salió de la habitación y me ordenó que me pusiera el vestido. Si te lo pones, te curarás. Respondí, no lo haré. Ni estoy poseída, ni estoy enferma. Creo en el Dios verdadero. Así es. Cuando mi padre vio que no aceptaba su tratamiento, me hizo sentar. Sujetando un palo muy grueso, me dijo, por ser desobediente, tendré que darte una lección el día de hoy. Nunca te he pegado, pero hoy te enseñaré lo que ocurre cuando lo hago, y te golpearé hasta que mueras o dejes de creer en Dios. Fue muy cruel. Así es. Jamás había visto a mi padre tan enojado. Temía que me pegara, y el palo era tan grueso que probablemente me rompería los huesos. Cuando mi padre me pidió que me cambiara de ropa, enseguida oré a Dios para que no me dejara ceder ante Satanás. Recordé cómo Satanás tentó y atacó reiteradamente a Job, pero Job mantuvo su integridad y su testimonio. Al final, Satanás fracasó y lo dejó por completo. Aunque yo era muy inferior a Job, sabía que Satanás también venía por mí, tratando de hundir mi fe en Dios y decepcionarme de Él y que lo traicionara. No podía caer en las trampas de Satanás. Así es. Entonces oré a Dios para jurarle. Dios mío, aunque me maten, no cederé ante Satanás. Me mantendré firme en mi testimonio de ti. Gracias a Dios. Tras orar, no sentía miedo y lo di todo. En mi mente vagaba con claridad una frase de un himno. No debo abandonar mi deseo ni mi determinación. Rendirme sería pactar con Satanás, equivalente a la autodestrucción, equivalente a traicionar a Dios. Esta frase me dio confianza y fortaleza. Jamás cedería ante Satanás. Se me acercó mi padre, palo en mano, a punto de golpearme. Parecía un demonio. Pero yo no tenía miedo alguno. Gracias a Dios. Mi esposo y mi madre regresaban en ese momento del campo. Mi madre se lanzó delante de mí para protegerme e intentó convencerme. Le dije, creer en Dios no es un robo ni un hurto, y yo no destruyo la familia de nadie. Solo voy a reuniones. ¿Qué hice tan mal como para merecer una golpiza? ¿Siguen siendo mi familia? Mi sobrino señaló, tía, fíjate en los que tienen dinero. Crees en Dios, pero Él que te ha dado. Le dije, ¿de qué sirve el dinero? Cuando llegue el desastre, ¿el dinero salvará a la gente? Solo Dios puede salvarla. Cierto. Si quieres ir tras esas cosas, no te lo impediré. Creo en Dios, ¿y tú por qué te entrometes? Mi sobrino replicó, si no dejas de creer en Dios, seremos despiadados. Te colgaremos 3 días a ver si continúas creyendo. La familia entera accedió a colgarme y no bajarme hasta que no dejara de creer. Me indigné. ¿Qué tenían de familia? Eran unos diablos. Algo asustada en ese momento, oré a Dios para pedirle que me guiara. Mi esposo intentó convencerme. Mi fe en el Señor Jesús es solo fe. ¿Por qué te tomas esto tan en serio? Respondí, si no aceptas que el Señor Jesús ha vuelto para salvarte, no te obligaré. Tú no me obligues. Seguiré a Dios Todopoderoso. Después de mi firme declaración a mi familia, todos callaron. Y supe que Satanás había perdido. Sentí un dulzor en mi corazón que jamás había sentido. Y solo pensaba en agradecer a Dios. Gracias a Dios. Para perseguirte e impedirte creer, tu familia empleó todos los medios blandos y duros.
Sin la oración sincera y la guía de las palabras de Dios, costaría mantenerse firme. Así es. Mi familia me mantuvo confinada en casa, pero ya no me sentía agraviada y estaba dispuesta a aprender lecciones en ese ambiente. Normalmente, cuando no estaban atentos, escuchaba palabras diarias de Dios en el teléfono de mi cuñada. Oraba a Dios dispuesta a someterme a sus disposiciones. Solo de Dios dependía cuándo pudiera irme y quería esperar. Poco a poco, mi familia me vigilaba menos. Una vez, unos vecinos celebraron una boda y toda mi familia asistió. Y me escapé. Luego, contacté con los hermanos y me fui de mi pueblo. Gracias a Dios, hoy soy libre de creer en Dios y cumplir con el deber. Gracias a Dios. Experimenté la persecución de mi familia y aunque sufrí, aprendí mucho. Veo más clara la maldad del partido y la esencia de la resistencia de mi familia a Dios. Y experimenté de forma práctica que Dios estaba a mi lado sustentándome. Cada vez que estoy negativa, Dios con sus palabras me da esclarecimiento, valentía y prudencia para mantenerme firme. Gracias a Dios. Gracias a Dios Todopoderoso.